Sí, sí, siéntese. Si quieres sentarte o poner como vos quieras. Adelante, doctor. Gracias. Ya no estoy más en CEMIC, pero es un verdadero placer y un honor estar acá con ustedes y el agradecimiento por la invitación. Le agradecería a la cámara si puede tomar allá las diapositivas como para que esto sea un poquito más explícito. En los próximos 7 minutos les voy a mostrar algunos de los motivos por el cual los médicos pensamos que la legalización del aborto podría ocasionar un descalabro para la salud pública y por eso nos manifestamos en un rechazo absoluto y total a este proyecto de ley. Cifra del Ministerio de Salud, año 2015. Fíjense, más de 10.400 mujeres muertas en edad fértil, 55 de ellas solamente por aborto. Y cuando hablamos de aborto, el Ministerio de Salud Pública en sus estadísticas no discrimina la causa de aborto. Es decir, dentro de esas 55 podemos tener cualquiera de estas 7, incluido el aborto autoinducido. Y ese fue el motivo por el cual el mismo Ministerio de Salud salió a aclarar que el número de muertos en el año 2016 por aborto inespecífico y o inducido fue solamente 31 de un total de 43. Sin embargo, cuando miramos las mismas cifras de este ministerio, fíjense cómo el aborto constituye la causa número 40 de muerte para ese grupo etario, muy por detrás del cáncer de mama, los accidentes, enfermedad cerebrovascular, causas obstétricas directas o indirectas, suicidio, desnutrición, todas causas prevenibles y se lo voy a mostrar en algún segundo nomás. Si tomamos en consideración exclusivamente las mujeres embarazadas, fíjense cómo la causa, el embarazo terminó en aborto no especificado también, incluyendo el aborto autoinducido, lo que se repite durante todos los años es que está bien por detrás de otras causas de muerte durante el embarazo, como hipertensión, sangrado, sepsis puerperal, las enfermedades que traen las embarazadas al momento del embarazo, enfermedades cardíacas, diabetes, desnutrición, todas estas causas prevenibles. Y fíjense la enorme mayoría de las causas de muerte materna. Una clásica estrategia para pensar que esto es muy frecuente, típicamente se miente con respecto a las cifras y sabemos perfectamente bien, esto lo tenemos claramente demostrado, que no son 500.000 abortos en nuestro país de ninguna manera. Sin embargo, le vamos a dar, si quieren, el beneficio de la duda, que podrían haber 500.000 abortos. Fíjense, el misoprostol en la Argentina, 3.343 pesos. Esto representaría más de 1.600 millones de pesos que el país, el Ministerio de Salud y las provincias van a tener que desembolsar de un año para el otro, el equivalente a 55 millones de dólares. ¿Se puede conseguir más barato? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, fíjense lo que pasa en Francia. En Francia, en marzo de este año, el laboratorio Pfizer ha retirado esta droga del mercado, de manera que cuando ellos están volviendo, nosotros estamos yendo y tenemos que aprender de ellos. Si quieren seguir jugando con la cifra de los 500.000 abortos, uno de los problemas más dramáticos que tiene es que el 30% de la gente que va a un aborto legal termina con una internación. Enormemente, la mayoría de estas internaciones son por feto muerto y retenido, es decir, que hay que llevar esto a quirófano, sacar los retos de ese chico, de ese útero, o si no por sangrado prácticamente cataclísmico, que también necesitan un quirófano. Entonces, en el lapso de un año vamos a necesitar 150.000 internaciones, si es que las 500.000 son reales, sabiendo que, por ejemplo, en el Hospital Garrahan, el hospital de pediatría más grande de nuestro país, el número de cirugías por año son solamente 13.000, de manera que esto ya lo dijimos en diputados, necesitaríamos por lo menos de 10 a 12 hospitales Garrahan para afrontar todas estas internaciones, sabiendo que los hospitales públicos en Buenos Aires y en todo el país prácticamente para cirugías oncológicas que son de vida o muerte, tienen una demora de 3 a 6 meses y acá nos piden que resolvamos esto dentro de los próximos 5 días, so pena de cárcel.
Toda la gente que recibe misoprostol, sí o sí se tiene que hacer una ecografía de control. De ninguna manera tenemos capacidad, ni ecógrafos, ni especialistas para hacer ecografías de control, ni muchísimo menos, especialmente en las zonas más periféricas. Hay gente, además, a esto agreguemos la gente que tiene problemas de coagulación, entonces no puede recibir esta medicación. Más o menos de ahí vamos a tener 5.000 internaciones. La gente que es alérgica a la aspirina, porque en nuestro país esta medicación, el misoprostol, viene mezclado con diclofenac. Hace 10 días aproximadamente, en un conocido centro porteño, una mujer se murió por alergia al diclofenac. Si tomamos la contraindicación en cuenta, que el misoprostol está contraindicado en gente con placenta previa, acá ya agregamos a las 150.000 por lo menos 16.000 causas de internación que el sistema público no está en condición de soportar. Ahora, si nos focalizamos sobre esos 150.000 internaciones que van a necesitar un raspado quirúrgico, vamos a tener en consideración el costo de las internaciones, el costo de las camas, el costo de los estudios prequirúrgicos, los medicamentos de anestesia, sedantes, antibióticos, sueros, catéteres, insumos de quirófano, etcétera. Las camas en terapias intensivas para afrontar estas complicaciones. No tenemos camas de terapia, no tenemos respiradores para afrontar la gripe A. ¿Se las vamos a sacar para meter a esta gente en la cual estamos matando una persona sana? Entonces, otro costo que tenemos que tener en consideración, que no es menor, son los costos de la curva de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Son las complicaciones que van a empezar a aparecer por perforaciones uterinas, por sangrados uterinos, por desconocimiento de la técnica. Estos pacientes van a ir a tener que sacar el útero, van a tener que ir a terapia y aumento en los insumos, aumento de los costos. Incluso en las manos más expertas, este médico, un experto abortero, él reconoce haber sacado úteros por perforación y por complicaciones. Felizmente, la mayoría sobrevive, pero queda estéril y mutilada de por vida. Otro descalabro que vamos a tener en la salud pública, ¿qué vamos a hacer con esos bebés que ya patalean dentro de la panza, considerando que después de la semana 14 el aborto, según este proyecto de ley, va a quedar liberado a la conciencia de la mujer? Salud como derecho humano, físico, psíquico o social, depresión, salida laboral, son todas causales que van a permitir el aborto hasta el último día. Entonces, es más seguro para la mujer hacerlo nacer ese chico y matarlo afuera que matarlo dentro de ese útero. ¿Nos quieren convencer que esto es gratuito? De ninguna manera. Que no sea arancelado no significa que sea gratuito, porque esto lo vamos a pagar entre todos. Aumento de las alícuotas de las obras sociales, aumento de los impuestos, o como ya dijimos reiteradas veces, le vamos a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados, a los policías, a los maestros, a los docentes, a los médicos. En un país donde la Argentina fue el país, según datos del Banco Mundial, últimos 20 años, fue el país que más redujo la inversión en salud en relación al Producto Bruto Interno en toda la región. Y si abrimos los diarios, seguimos viendo recortes en el PAMI y las obras sociales. Estemos preparados, como ocurre para otras cuestiones, la gran cantidad de gente que va a venir de países limítrofes a hacerse sus abortos a la Argentina y vamos a tener que pagarlos entre todos. Entonces, en salud pública, nos guste o no nos guste, el presupuesto siempre es finito y acotado. Si tenemos la causa de aborto número 40, que representa el 0.5% de todas las muertes en el país, en mujeres en edad fértil, y tanto nos preocupan la muerte de esas mujeres, la inversión en salud tiene que estar dirigida al 99.5% de las causas que matan a esas mujeres y que vamos a reducir muchísimo más que si solamente las que están focalizadas por aborto. Nos interesan todas las muertes, pero nuevamente los recursos públicos no pueden estar asignados para matar, tienen que estar asignados para curar y para salvar la gente. Esto no termina acá, porque lo que hemos aprendido en otros países, incluyendo Uruguay, fíjense, España, después de la legalización, el número de abortos aumenta. Entonces, ni hay que hablar de los juicios de mala praxis que vamos a tener por el aluvión de este tipo de complicaciones en un país donde el sistema sanitario está desbordado. Tenemos tremendos problemas de higiene, tenemos problemas de especialistas, nos faltan insumos, las guardias están desbordadas, no tenemos sangre, malos salarios, falta de seguridad, médicos desbordados. ¿En qué va a terminar esto? Como el sistema público es un descalabro, lo vamos a terciarizar. ¿A quiénes se lo vamos a terciarizar? Muchas gracias.
Se lo vamos a terciarizar justamente a las que están desesperadas por hacer negocio y han puesto sus ojos en Latinoamérica para incrementar sus ingresos. Fíjense en Guatemala, cómo ya le ofrecen 10% de descuento si usted se hace un aborto pagando en efectivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿2 por 1? ¿Le vamos a reducir el 25%? Tráigase una amiga y le hacemos más descuentos. Esto realmente, el descalabro es inusitado. Y estas son las mismas multinacionales que se dedican a financiar campañas políticas como ha ocurrido en Estados Unidos. Aprendamos lamentablemente de nuestros hermanos chilenos. Fíjense, allá por los años 60 morían 294 mujeres cada 100.000 nacidos vivos. Mujeres embarazadas, madres. En el año 2007 lo lograron bajar solamente a 18. ¿Cómo lo lograron? Aplicando educación obligatoria a partir del año 65, programas de cuidado perinatal obligatorios. Y fíjense qué interesante, en el año 89, cuando anulan el aborto hasta el año 2017, que lo vuelven a despenalizar con causales, fíjense cómo la mortalidad materna sigue bajando a pesar de haber anulado el aborto, de manera que de ninguna manera el aborto aumenta la mortalidad materna. Estos datos también fueron investigados y fueron comprobados en México. Estimados senadores, estimado público, estamos frente a una oportunidad, pero una oportunidad de cambio para bien. Aprendamos de los países modernos, ¿sí?, que en realidad tienen el aborto hace 40 años y no saben cómo salir de él y están desesperados por hacerlo. ¿Cómo se sale? Se sale con educación. No solamente educación genital, sino educación sexual integral, pero de los valores de la persona, el respeto al cuerpo propio, el respeto al cuerpo ajeno, el apoyo psicosocial a todas esas madres que sufren y que están desesperadas. Si es necesario, démosle apoyo financiero, pero para la vida, no para matar a sus hijos. Por supuesto, acceso a servicios de la salud, acceso universal. Y por supuesto, desesperadamente, planes de adopción, adopción intraútero, padrinazgo. Estimados senadores, termino con esto. Está en vuestra responsabilidad tener mucho cuidado, porque de legalizarse esta ley, ustedes también podrían ser responsables de que por primera vez en la democracia se pretenda legitimar la desaparición de argentinos en manos de argentinos. Por eso los médicos les decimos dos cosas: rechazo total a esta ley. Número 2, de ninguna manera cuenten con nosotros para matar argentinos. Muchas gracias. Gracias, doctor Cecín. Sí, senadora Fiore. Sí, doctor, le quería preguntar cómo impacta el aborto en la mortalidad materna. Muy cortito, por favor, si podría explayarse sobre eso. Sí, cómo no, le agradezco la pregunta. Esto es muy importante. El doctor Elarcoj, que hizo esta investigación tanto en Chile como en México, ellos han encontrado que las principales causales de muerte, Chile presenta una población espectacular para evaluar el impacto del aborto en la mortalidad materna. Y ellos evaluaron múltiples causales. Ellos se pusieron en la ecuación la educación, el acceso a la salud, la presencia de red cloacal, agua potable y además pusieron en la ecuación el impacto del aborto, porque ellos han tenido muchos años de anulación del aborto. Y lo que ellos han encontrado y comprobado científicamente es que la salud materna depende fundamentalmente de la educación en todos sus estamentos, depende del acceso al agua potable, depende del acceso sanitario a la sanidad y depende del acceso más a la red local. Pero por sobre todas las cosas, la variable que más impacta en la supervivencia de estas mujeres definitivamente es la educación, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar para los próximos 40 o 50 años de nuestro país. Muchas gracias por su pregunta. Senadora Mirkin. Una pregunta muy sencilla, doctor. Quería saber en nombre de qué entidad habla usted, porque usted dice los médicos no cuenten con los médicos y su presentación es personal. Entonces, en primer lugar, se contempla la objeción de conciencia de las personas, en este caso de los médicos, no la objeción institucional. Entonces, quería saber en nombre de quién hablaba. Sí, mire, en el país tenemos hace más de 10 años, hay un grupo que se llama Médicos por la Vida, y en los últimos 3-4 meses, también en forma absolutamente autoconvocada, desinteresada, sin ningún tipo de apoyo ni político ni financiero de cualquier índole. Hoy prácticamente en el país somos casi 1000 médicos absolutamente autoconvocados, que estamos todos comunicados en redes. Nosotros representamos prácticamente a la totalidad de los médicos, y le voy a explicar por qué. Si usted quiere
Si usted quiere, yo le invito a usted, y lo desafío a cualquiera de las personas acá que se están riendo, usted convoque médicos y haga que trabajen a favor del aborto, usted no va a agarrar 10. Y esos 10 que usted agarra son todos mercenarios. Nosotros somos más de 1000 y casi en todo el país, en forma autoconvocada, en forma desinteresada. Y en función de eso es lo que nosotros hablamos. Gracias. Una apreciación. Los comentarios y eventualmente las opiniones de los expositores va en cuenta de cada uno de ellos. No representan, salvo que hagan expresa la voluntad de decirlo en nombre de la organización que representan, insisto, es en nombre propio la apreciación que hagan. Así que esto, senador Pichetto. Doctor, lo he escuchado atentamente y con mucho respeto. En el Senado acostumbramos a respetar las opiniones. ¿No? Lo que sí quiero no dejar pasar una visión mía personal respecto a lo que usted dijo, de que el aborto, que siempre para una mujer es una verdadera tragedia, sería asimilable a la desaparición forzada de personas. Creo que tenemos una experiencia tremenda en la Argentina y ese concepto me parece que no es aplicable a lo que hoy está en debate. Quería decirlo, no quiero entrar en ninguna polémica, pero me parece que a veces las palabras, digamos, tenemos que usarlas con un criterio prudencial respecto a una experiencia trágica que vivimos en la historia argentina. Gracias, senador. Sí, muchas gracias por su comentario. Última pregunta, digamos, la senadora González, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Si usted me lo permite y con todo el respeto, me pasa algún mail o nos podemos encontrar. Nosotros hicimos un trabajo en lo que respecta a lo que sería el presupuesto de la salud pública si este proyecto se aprobara. La verdad que no coincidimos con lo que usted está diciendo, que no quiere decir ni que la suya sea la verdad, ni que la nuestra sea. Nosotros creemos que sí, hicimos un trabajo totalmente responsable. Y realmente no es como usted manifiesta, doctor. El presupuesto en salud pública se vería disminuido un 50%. Si usted me permite, le voy a acercar el trabajo que se ha hecho. Gracias. Perfecto, senadora. Senador Mayans. Cortito, presidente. Si se puede aportar el tema del PowerPoint que trajo el doctor a la comisión para que usted, vía, obviamente, internet, la puedan distribuir a los miembros de la comisión. ¿Cómo no? Sí, perfecto. Sí. Gracias, presidente. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cecín. Pero creo que ha sido una pregunta que para poder después hacer un ida y vuelta personal. Así que creo que estamos. Invitamos, muchas gracias, doctor. Invitamos al doctor Pedro Can, director médico de la Fundación Huésped. Adelante, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias al Senado de la Nación por esta invitación. Soy uno de los 215.820 médicos matriculados en nuestro país. No pretendo hablar en nombre de los 215.000, como alguien pretendió hablar en nombre de todos, representando a 1.000. Soy médico desde 1971. Desarrollé toda mi vida profesional en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires y desde hace casi 30 años ejerzo la dirección científica de la Fundación Huésped. Antes de dedicarme a la infectología, fui durante casi 10 años médico interno de terapia intensiva en mi hospital. Allí vi morir decenas de mujeres por complicaciones de abortos inseguros. El cuadro clínico característico es el llamado síndrome tricolor. Blanco, por la anemia producida por la hemorragia incontrolable. Amarillo, por la ictericia, que significa que el hígado ha dejado de funcionar adecuadamente. Y azul, por la cianosis, cuando ya el organismo no puede sostener una adecuada oxigenación de la sangre. Las que tuvieron suerte salvaron su vida, pero muchas de ellas perdieron la posibilidad de ser madres en un futuro, ya que la extirpación del útero suele ser el recurso heroico para evitar la muerte por gangrena. A comienzos de los 80, mi carrera profesional se vio absolutamente trastocada con la aparición de los primeros casos de lo que después supimos era la epidemia de HIV-Sida. Ambos temas
el HIV y el aborto están vinculados a los derechos y a la sexualidad, porque finalmente de esto se trata este debate, de qué nos pasa como sociedad cuando debemos discutir sobre la sexualidad y los derechos. Pero hoy aquí no estamos discutiendo sobre el aborto de manera abstracta o filosófica, sino sobre un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que garantiza el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación y luego de ese plazo con las causales ya contempladas actualmente de acuerdo al Código Penal vigente y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando apareció el HIV, un virus que hizo visibilizar las diferentes formas de ejercer la sexualidad, a mi equipo se lo bautizó como la patota rosa. Ahí viene un paciente tuyo, me decían, como si el paciente no fuera del sistema de salud. Nos quemaron las primeras 400 historias clínicas, trataron de echarnos del hospital. No pudieron. El concepto de médico etimológicamente viene de cuidador. Cuando se puede curar, uno cura. Cuando no, trata de acompañar. Ciertas reacciones de colegas que veo en los medios, festejando, entre comillas, que no van a realizar abortos si esta ley se aprueba, me recuerda la objeción de conciencia de hecho que muchos médicos practicaron con las personas HIV positivas desde el comienzo de la epidemia. En ese caso era claramente abandono de persona, pero en la ley en debate sí se incluyó la posibilidad de objeción de conciencia en el artículo 15. Claro que la objeción de conciencia no habilita a desentenderse del problema. Muy por el contrario, como médico genera la disyuntiva entre una obligación a cumplir versus la convicción moral o religiosa en sentido contrario. La objeción de conciencia no habilita a juzgar a la mujer que se acerca al servicio de salud ni a cercenar el derecho a acceder al aborto, que sí es un problema de salud pública. Mirar para otro lado una problemática que existió, existe y existirá, como es la decisión de la mujer de interrumpir un embarazo no deseado, es claramente ser parte del problema. 25 millones de abortos clandestinos en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, cada año es un dato que habla por sí solo. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, queda solo una vida por proteger, la de la mujer. La diferencia es si lo hará en condiciones seguras o si la condenamos, por pobre y excluida, al síndrome tricolor y a la muerte. Una de las críticas que se le hacen al proyecto con media sanción es que se podría usar el aborto como método anticonceptivo. Además de esconder un profundo desprecio por las mujeres, esta afirmación es falaz. Cuando el aborto sea ley, las mujeres no solo accederán a una práctica más segura y cubierta por el sistema de salud, también podrán acceder en ese momento a métodos anticonceptivos que permitan evitar futuros embarazos no deseados. La opción no es entre educación sexual, métodos anticonceptivos o aborto. Se trata de un paquete de acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos que debemos garantizar como política de salud pública. ¿Por qué el proyecto establece la voluntariedad hasta la semana 14? Como las 14 semanas se cuentan desde la fecha de la última menstruación, una mujer notará un posible embarazo recién a partir de la semana 4, con lo cual el plazo previsto en la ley equivale como máximo al primer trimestre del embarazo. Si acortamos el plazo de la interrupción voluntaria, menos mujeres, fundamentalmente las más jóvenes y las más vulnerables, que son las que más tardíamente conocen su estado, van a poder acceder a la práctica. Cualquier barrera que interpongamos solo generará demoras, inequidad en el acceso, clandestinidad, complicaciones y muerte. Además, señoras senadoras, señores senadores, seamos claros. Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, quiere hacerlo lo antes posible. En este sentido, si no se establece y se respeta el límite de tiempo de 5 días para garantizar la práctica, como lo establece el artículo 11, nuevamente exponemos a las mujeres más vulnerables a que se cercene su derecho a la interrupción voluntaria. La reglamentación de la ley deberá especificar el circuito, así como los servicios dentro de los hospitales y clínicas que deberán brindar la práctica. Los 5 días son destinados específicamente a ofrecer consejería y asesoramiento, a iniciar el proceso y eventualmente a recetar las pastillas. En los pocos casos que requieran una internación, se tratará claramente de una urgencia y hoy los hospitales en sus provincias ya están atendiendo a estas pacientes. Otro punto que me gustaría remarcar es el de la falacia de la cuestión económica. No es cierto que no se podrán afrontar los costos ni que el sistema de salud no está preparado. Sabemos que los costos que implica la atención de las complicaciones de los abortos clandestinos, sepsis, peritonitis, perforación de útero, sangrado, son altísimos. Requieren cirugías y días de terapia intensiva. Y en la actualidad, estos costos ya son afrontados por los sistemas de salud de sus provincias. Nadie abandona en nuestro país a su suerte a la víctima de un aborto clandestino. La demanda de costos para implementar la ley, pastillas para el aborto,
la AMEU, es mucho menor que los costos actuales, evitando además las penosas complicaciones y la muerte prematura. Señoras senadoras, señores senadores, la ley de interrupción del embarazo no obliga a nadie a abortar y quiero recordarles que nadie puede demostrar que haya habido un aumento en el número de personas que decidieron cambiar su orientación de género o contraer matrimonio con personas del mismo sexo cuando se aprobaron respectivamente las leyes de identidad de género o la ley de matrimonio igualitario. La ley, en todo caso, garantiza hacer el aborto en un contexto seguro. Nadie defiende más la vida que quienes pugnamos por el aborto legal, seguro y gratuito. No promovemos el aborto, promovemos su legalización para que no sigan sufriendo y muriendo las mujeres más desposeídas. El Estado tiene el deber de garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos para todos los habitantes de nuestro país, de considerar todas las realidades en un contexto de equidad, asegurando las mejores condiciones para que el acceso a la salud se lleve a cabo en forma equitativa y en un entorno seguro. Hoy, el Honorable Senado de la Nación tiene una oportunidad histórica: ser responsable de mantener esta injusta y trágica situación o ser parte de la solución. Que sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, unas preguntas. Senadora Fiore, perdón, senadora Elías. Después te paso. Presidente. Gracias, doctor. Usted dijo que venía de la Fundación Huésped. Así es. A mí me gustaría saber si esta Fundación Huésped recibe financiamiento de la Planned Parenthood. Sabemos que es la asociación de clínicas de aborto más grande del mundo. ¿Podría responderme esa pregunta? Sí, como no, con mucho gusto. La Fundación Huésped no recibe fondos de la International Planned Parenthood Association, o como se llame. La Fundación Huésped se financia con donantes individuales. De paso, aprovecho para invitarlos a todos aquellos que quieran sumarse a nosotros a través de nuestra página web. La invito a hacerlo. Y además nosotros tenemos fondos que provienen de la investigación clínica, un pequeño subsidio que recibimos anualmente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y si quiere visitar nuestra página web, ahí va a poder ver todas las fuentes de financiación y en qué gastamos nuestro dinero. Así que le agradezco mucho su pregunta para clarificar ese punto. Me llama la atención porque en el reporte financiero de la Planned Parenthood, en Estados Unidos exigen transparencia y lo ponen en las páginas, figura lo contrario. Gracias. Senadora Fiore Viñuale. No, muy brevemente, soy abogada, no médica, así que quería consultarle cuál es el desarrollo del feto a las 14 semanas, qué es lo que se fija como límite. Gracias, doctor. El desarrollo del feto a las 14 semanas es precisamente, no tiene la característica de persona como se quiere hacer creer. Sí, por supuesto que es una vida. Una vida es, una célula es una vida también. Una ameba tiene vida. Eso no significa que sea una persona. ¿Por qué? Porque el desarrollo del sistema nervioso central no se completa hasta después de las 14 semanas. Esa es la razón por la cual internacionalmente, en países tan distintos como Canadá, Estados Unidos, Francia, España, etcétera, etcétera, se toman las 14 semanas como límite. Gracias. Gracias, doctor Pedro Cam. Invitamos a Marta Rosenberg, médica psicoanalista, a hacer su exposición. Gracias, doctora. De agua. Buenas tardes. Me siento muy honrada de ser convocada a este debate que querría fuera todo lo público que ha sido el ejemplar debate que hubo en la Cámara de Diputados para llegar a la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Soy médica, psicoanalista y pertenezco a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito desde su fundación. Quiero decir que mi intervención es a título totalmente personal y que me pasó en esta víspera que me encontré en un diálogo muy vivo con los trascendidos y las noticias que leí en el diario de los días anteriores. Encabecé mi escrito
decidí hacer una intervención completamente distinta o muy distinta de la que hice en el debate en la Cámara de Diputados, porque creo que todo el proceso de la media sanción ha creado condiciones sociales y políticas que modifican tal vez el eje de lo que me interesaba presentarles. Encabezo con una cita que tomé del doctor Andrés Gil Domínguez, que se dirige también, creo que de su exposición en Diputados. Ustedes tienen la posibilidad de superar el dolor y transformarlo en derechos. De eso se trata ser legislador y cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales instauradas, transformar el dolor en derechos. Y claramente, hace mucho tiempo que las mujeres, niñas y adolescentes sufren y pasan por mucho dolor, que es la negación de derechos. Está en ustedes transformar dolor en derechos. Quiero agradecer al doctor Pedro Can por su exposición, porque creo que me ahorra muchísimo de lo que es necesario decir y es presentado con la autoridad que le corresponde. Yo voy a hacer hincapié en cosas completamente distintas. Hay formas de decir que se pretenden instalar como verdades y que encubren operaciones discursivas perversas, ocultan lo que les falta para ser verdaderas. Por ejemplo, cuando se dice eliminación de un ser humano por otro ser humano. ¿Por qué no se llama así a las muertes de mujeres por aborto y otras causas evitables? ¿Esas muertes son naturales? ¿No hay responsabilidad humana o no son seres humanos las que se mueren? ¿No debe el Estado proteger su derecho a la vida y el de todas a la salud? La protovida del embrión tiene mayor valor que la vida de quien lo aloja en su cuerpo y en su biografía y no desea seguir sosteniendo un proyecto en el que se juega su vida y que es imposible sin su participación. ¿Es éticamente lícito inocular como mandato en el pensamiento de la gestante una creencia que ya ha ingresado en su subjetividad como parte de la cultura de género dominante y ha sido necesariamente tomada en cuenta en su decisión de abortar? ¿No es la manera de hacerle sentir que las decisiones de su vida no son suyas, sino de un otro omnipotente, un Dios o un Estado que tiene ya decidido un destino inapelable para ella? ¿Es esto reconocido como una forma de oficio religioso cuando se desmiente permanentemente que lo sea y los voceros antiderechos cacarean el discurso de la ciencia para poner el huevo en el nido de la religión que profesan? Y la pregonada voz de los que no tienen voz. Una cosa es no tener voz porque no existen los fundamentos materiales y funcionales para que haya voz, como por ejemplo haber nacido, tener respiración pulmonar, anatomía laríngea, inervación central, por ejemplo. Esa voz que no hay es una voz supuesta, es una voz ventrílocua, es la voz de quienes con su fe quieren y desean hacer existir obligatoriamente en cada cigoto una persona a su imagen y semejanza. Una voz que sería aterradora si le hubieran puesto sonido al monstruoso espécimen que pasean con ferocidad por las calles para su adoración, intentando crear un nuevo fetiche que represente por omisión, onda zombie, la falta de humanidad de las vidas reales de las mujeres que sacrifican a la maternidad obligatoria en el altar de la vida desde la concepción. Esta voz, que no tienen los que no tienen voz, son voces imaginadas desde un pretendido monopolio totalitario del sentido. Voz que podría ser vibración efectivamente producida y proferida si y solo si alguien las lleva a la vida material y concreta del lenguaje por ser gestados, paridos
y maternados. Reducen las palabras que sustentan la humanidad de quien las pronuncia al grito inarticulado e impronunciado de una cáscara de papier mâché, máscara inventada como representación autónoma del feto al costo de suprimir su relación primordial con el cuerpo que lo gesta. Esa elección que se pretende impune del símbolo contra el derecho al aborto la pagan con la exigua concurrencia que convocan, ilustrada por la imagen fotográfica de la Plaza de los Dos Congresos por el 13J. Por ejemplo, se me perdió el pendrive, traía para ilustrar, pero se me perdió, disculpen. Pero todos ustedes habrán visto en los medios esa enorme extensión verde que hubo en la plaza, no solamente el 13 de junio, sino ya en varias oportunidades. Las voces que sí hay, que pudieron y pueden ser escuchadas por todos nosotros, inclusive por los señores senadores y senadoras, en cumplimiento de su juramento político como tales, son voces efectivamente proferidas, las de demanda, exigencia, dolor, enojo, voces que claman reconocimiento de igualdad, de dignidad y de responsabilidad por su futuro, su presente y su pasado. Un pasado en el que pudo haber vivido tanto una relación sexual gozosa como un ejercicio sexual rutinario en cumplimiento de mandatos tradicionales de género o una violación doblemente mortificante por el azar de la fecundación. Las mujeres y otros cuerpos gestantes tenemos ese poder, gestar y parir, o no. Ejercerlo atañe a nuestro leal saber y entender. Somos personas con derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sus avatares, que incluyen los embarazos que no podemos significar y asumir como realización de un proyecto vital propio. La vida, yo lo escribo todo junto porque es un sintagma de uso corriente, no es un don de Dios para quienes no somos fieles de los obispos de la Iglesia Católica que nos increpan, que nos pasan la factura por la vida que hemos recibido de nuestras madres. En su homilía del día de celebración de la Declaración de la Independencia, hito de las luchas en las que la voluntad de vida independiente comprometió los cuerpos y la vida en general, no cualquier vida. En la gestación, la vida, decía, no es un don de Dios, es trabajo corporal, material y simbólico de los cuerpos con capacidad de gestar, de los que la mayoría somos mujeres cis heterosexuales, gestionadas en el planteo pastoral eclesiástico como si fuéramos reproductoras de una cabaña ganadera. Las mujeres y otras personas con capacidad de gestar somos sujetos de nuestras vidas, no piezas vivientes de un automatismo reproductor y productor de riquezas materiales y espirituales que nos pretende fijar como gestionadas y nos niega como gestoras de nuestra propia existencia. Tenemos voz y la hacemos presente, como grito y como queja, como lamento y como palabra fundante de un enorme movimiento social que reclama lo que hasta ahora fue resistido y obturado por fuerzas conservadoras y clericales conservadoras del silenciamiento de las mujeres. El lema, educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Hoy, la Iglesia y sus huestes conservadoras celestiales proponen la educación sexual cuya ley niegan y obstruyen desde 2006, en que fue sancionada, hasta la actualidad. Y la ley 25.673 del año 2003 de salud sexual y procreación responsable, que manda distribuir anticonceptivos a elección del usuario de manera gratuita y universal, a cuya implementación plena se han opuesto desde siempre. Las proponen en prenda de negociación para recortar nuestro derecho a abortar voluntariamente desde las 14 semanas de gestación,
que es lo que consta en el proyecto que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. En esta situación de nuestras vidas, el embarazo, somos las únicas derechohabientes a considerar. Derechos que en el debate habido en la Cámara de Diputados, origen de este proyecto aprobado, fueron exhaustivamente argumentados y probados, así como en el análisis de constitucionalidad del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que descuento que las senadoras y los senadores conocen y reconocen. Ni genitor, ni Estado, ni iglesia, ni embrión con latidos o uñitas son lejanamente equiparables a nuestra soberanía en estas decisiones personalísimas, que deberían estar fuera del alcance de los magistrados. Por el contrario, deben reconocer su deber de proteger y promover las decisiones que ejerzan las personas gestantes en defensa de su libertad y sus derechos y de una democracia que en su movimiento de inclusión enriquece la vida social común. El proyecto que tiene media sanción debe ser votado ya sin modificaciones por esta Cámara, cuya misión no es mantener estructuras arcaicas de dominación feudal sobre los vientres, sino renovar las instituciones para que hagan lugar a los proyectos de las nuevas generaciones que están demandando sus derechos a una vida cuyas alternativas hagan imaginable un porvenir deseable, habitable y sustentable, y lo demandan con los pañuelos verdes que inundan los espacios públicos. Ojalá esta Cámara se inscriba en el camino de saldar la deuda de la democracia con las mujeres, afirmado ya en el voto transversal de la Cámara de Diputados y en las numerosas y variadísimas adhesiones que ha recibido desde todas las provincias y desde la región y el mundo esta media sanción de la Cámara de Diputados. El camino de construcción de un Estado laico que respete los derechos y las creencias confesionales o no de toda su población para garantizar una convivencia pacífica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos, sí, una pregunta, senador Elías. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida. Doctora. ¿Doctora Rosenberg? Sí. Perdón, nos han puesto licenciada acá. Sí, doctor. no me lo preguntaron. En su exposición en la Cámara de Diputados, doctora, usted dijo, lo voy a leer textual, el embrión humano no es un sujeto, lo que lo humaniza es el deseo materno que quiere que se desarrolle en su hijo. ¿Usted considera que la humanidad es un deseo materno, doctora? No, la humanidad no sé a qué se refiere. Lo que yo estoy diciendo es que ese proceso que se da en el cuerpo de la mujer toma dimensión de integración en la cultura cuando esa mujer desea que ese proceso se transforme en un hijo propio y lo instala en la vida social de esa manera, como un hijo del que quiere ser madre. Si no, no es un humano. ¿Cómo? Si no, no es humano. Las instituciones del parentesco son culturales, senadora, no son biológicas. Ninguna institución de parentesco se instituye por el proceso biológico en la humanidad, en la civilización, en la cultura. Se instituye por una inclusión consciente de las personas que protagonizan ese proceso en trascender su propia vida en esa vida que se está gestando. Es un pronunciamiento. Muchas gracias. Esto es un hijo, tiene que decir la mujer. No es un atraso, una pérdida. Uy, me quiero morir, me dio positivo el EVA-test. La mujer tiene que decir, este EVA-test positivo para mí es un hijo. Muchas gracias, doctora. Vamos a invitar a Patricia Rosenberg
médica, máster en epidemiología, gestión y política de salud. Adelante, doctora. Buenas tardes. Agradezco en principio la invitación y el honor de estar acá disertando. Para ir sumando en realidad algunas voces a esta disertación, yo quiero compartirles algo de lo compartido en la Cámara de Diputados y después la experiencia que como médica llevé al estar a cargo de una maternidad en la provincia de Buenos Aires, la maternidad Estela de Carlotto, donde pudimos acompañar a una cantidad de mujeres tanto en desarrollar su maternidad por tener un parto respetado como aquellas mujeres que accedieron a la interrupción legal del embarazo. Y entonces poder contar o compartir algunos tópicos en relación realmente a cuántos son los costos, visto desde lo institucional, cuántos son los costos económicos y cómo son las culturas de las organizaciones que asistimos y acompañamos a mujeres en estos procesos del desarrollo de sus derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, sé que estos días seguramente van a compartir números, pero a mí hay un número que me impacta, que es pensar que desde el regreso de la democracia, desde 1983, se murieron 3.030 mujeres en relación a haberse realizado abortos en forma clandestina. 3.030 mujeres es llenar 10 aviones con el impacto que esto nos trae y derribarlas, con todas muertes que eran absolutamente evitables. Todas las mujeres en su condición previa, hasta condición para quedar embarazadas, tienen una condición de salud que le permite por lo menos desarrollar su vida. Con lo cual hay 3.030 mujeres que desde el regreso de la democracia las matamos exactamente por omisión de haberlas acompañado. Si tenemos algún registro de lo que pasó con este piso de 3.030 mujeres, porque además la otra situación de las defunciones, nosotros los médicos que certificamos las causas de defunción, muchas veces también omitimos poner en la causa de defunción la causa previa, y el paro cardiorrespiratorio es el evento final de una sepsis, que es el evento, como compartía el doctor Kahn, posterior a un aborto que fue realizado en forma de condiciones de inseguridad y de clandestinidad. Entonces, esta es la primera situación que nunca tiene que dejar de impactarnos, que son las muertes. Claro está que atrás de las muertes, y estas muertes salen de las estadísticas que el Ministerio de Salud de la Nación provee a partir de la Dirección de Estadísticas, de informes estadísticos de defunción. Estas estadísticas tienen un cuadro estadístico que además sobre todo está basado en lo público, porque en el sistema privado, digamos, tenemos muchos menos informes y muchos menos posibilidad de controlar de qué se mueren las mujeres. Y lo tenemos en el sistema público porque de esas 3.030 mujeres, la mayoría de las que se murieron fueron las mujeres más pobres, porque no tuvieron acceso a poder desarrollar, a poder realizarse un aborto en formas de seguridad clínica, que es lo que la ley propone. La otra situación, además de la muerte, que yo no quiero dejar de pasar en esta primera etapa, es las mujeres pobres son las que tienen más posibilidades de morirse, pero la condición de clandestinidad la viven todas las mujeres y esto atraviesa absolutamente a todas las clases sociales. Fuimos escuchando algunas cosas en relación a qué significa hacerse un aborto para cada mujer, y esto es una situación absolutamente subjetiva e individual. Lo que les puedo asegurar desde la experiencia clínica del acompañamiento es que ninguna mujer elige hacerse un aborto como método anticonceptivo. Eso es una subestimación absoluta hacia las mujeres. Lo que la ley busca es disminuir el número de muertes y es también disminuir el número de abortos, porque, como lo decía la disertante anterior, no es por etapas. Estamos hablando de educación sexual con la Ley de Educación Sexual Integral, que ya se encuentra en nuestro país y que falta todavía que se ejerce. Si vemos viendo qué es lo que sucede en cada provincia en relación a esto, vemos las dificultades que tenemos. Tenemos una ley de salud sexual y procreación responsable que aún hoy tiene una limitación con el acceso de métodos anticonceptivos porque no está disponible para todas las mujeres en su libre elección. Pero la situación de clandestinidad la viven las mujeres de cualquier clase social, la que puede pagar el aborto en un consultorio privado y la que no puede acceder al mismo, y en la práctica de lo que hoy existe como interrupción legal del embarazo lo hace en condiciones públicas. Y les puedo asegurar que de la experiencia en la maternidad nunca es lo mismo para una mujer
ni para el equipo de salud. Yo también soy una de las, no me acuerdo cuántos médicos somos los que nombró cerca de 800.000 que nombró el doctor Khan. Hablo individualmente, pero hablo de la posibilidad que me dio la práctica de poder acompañar durante 5 años a mujeres que accedieron a la interrupción legal del embarazo en condiciones de no clandestinidad, en condiciones de seguridad clínica y en condiciones de calidad amorosa, porque también la práctica del aborto desde la legalización lo que se propone es un equipo que acompañe para que sea la mujer la que tome la decisión. Y eso es lo que está contemplado en los 5 días que contempla la interrupción voluntaria del embarazo. En esos 5 días lo que hacemos es acompañar, no para convencer a nadie de una decisión a otro, sino para acompañar a que esa mujer tome la decisión. Y esto es lo que podíamos hacer desde la maternidad con un equipo integrado por médicos, por trabajadores sociales, por psicólogos, por enfermeras, que puedan estar acompañando a la mujer en toda su decisión. Como faltan dos minutos, quiero centrarme en 2 cosas. La primera es en los costos. El 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 son plausibles de realizarlas de forma ambulatoria. Todo esto que escuchamos de los costos de internación que deberían afrontar las provincias, las obras sociales, el Estado, es una falacia. Esos costos de internación ya los afrontan ahora porque atienden las complicaciones de los días que una mujer está en terapia intensiva, de los días posteriores, si esa mujer quiere en algún momento recuperar la fertilidad, y una innumerable cantidad de costos que no tenemos de los procesos complejos que significan haber pasado un proceso como este, subjetivo para cada mujer, pero que es de una marca biográfica en condiciones de soledad. Los costos ambulatorios, y son los que pudimos afrontar desde un hospital público de la provincia de Buenos Aires, con el presupuesto que tenía un hospital público en la provincia de Buenos Aires, no nos sacó de presupuesto absolutamente nada, porque lo que hubo que comprar es el misoprostol para los pocos casos que hubo que internarlo, que fueron menos del 10%. Y estamos hablando en este caso que internábamos en general pacientes con interrupciones legales del embarazo más altas que la semana 14, porque hasta la semana 14 es una práctica que se realiza de forma ambulatoria. Esos costos que acompañaban en alguna diapositiva de la caja del Oxapros, que es la marca comercial, a 3.200 pesos, también tiene que ver con la monopolización, porque en nuestro país hay una sola empresa, hoy exactamente porque no existe la ley, que vende la medicación y que la vende con diclofenac, con lo cual los casos de efectos adversos, que nosotros no tuvimos ninguno en cerca de los 1.200 interrupciones que acompañamos en la maternidad y 800 que llevamos acompañadas en un municipio del conurbano bonaerense, en San Martín, de forma ambulatoria. No tuvimos ninguna complicación porque el diclofenac se saca del comprimido de misoprostol y esta forma es lo que lo indica. La ley lo que nos permitiría es tener el misoprostol, la medicación adecuada, tal como lo marca la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el costo es una falacia. Y el último minuto, para no pasarme, tiene que ver con la objeción de conciencia. En la maternidad, no todos los profesionales. La objeción de conciencia, primero, lo que está planteado es una objeción de conciencia individual. El término de objeción de conciencia tiene que ver con el acto de humildad que en algún momento debiéramos tener los médicos, que quiere decir que cuando no puedo resolver el conflicto que mis creencias personales hacen que ese conflicto, desde la humildad de no poder resolver, contraponen a llevar a una práctica como la interrupción voluntaria del embarazo, entonces en ese conflicto puedo ejercer una objeción de conciencia que siempre es individual. Las instituciones no tienen conciencia porque sería darle un carácter de humanidad a las paredes que no la tienen. Y entonces, cuando yo no puedo, lo que la ley contempla es que cuando yo no puedo dirimir este conflicto, lo que tengo que hacer es que asegurar que la mujer acceda a un derecho. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros en la maternidad, donde no todos los médicos obviamente acompañaban y había algunos que eran objetores de conciencia, lo que no eran nunca eran obstaculizadores? Y entonces, lo que pretendemos con esto es que se brinde la información certera, adecuada, y que la mujer acceda a realizarse la práctica en un lugar seguro. Entonces,
Si la objeción de conciencia, este supuesto de objeción de conciencia institucional, lo único que haría sería limitar la libertad de los médicos. Imaginemos qué pasa, por ejemplo, con un médico cuya clínica o sanatorio es objetora de conciencia institucional y entonces no puede realizar su tarea, su labor de acompañar, cuidar y asistir en otro lugar. Y lo último es que la objeción de conciencia para los médicos es una construcción cultural. Lo que tenemos que hacer a partir de la ley, de la legalización del aborto, es salir a no obligar a nadie, sino a poder volver a recuperar los por qué y los para qué de quienes decidimos estudiar medicina, que en general es porque tenemos empatía, es porque nos gustan las personas, es porque queremos cuidar con calidad, con calidez, con solvencia técnica, pero lo que queremos es que las personas desarrollen su máximo potencial. Con lo cual, la objeción de conciencia no es una cacería de brujas, de un listado el día posterior de quiénes son objetores de conciencia, sino los espacios que también necesitamos los equipos de salud sobre desarrollar, cuestionarnos y volver a recuperar los por qué y los para qué elegimos ser médicos, que tiene que ver con defender la vida, claramente. Muchas gracias, doctora. Sí, senadora Fiore. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su exposición, doctora. Le quería hacer dos preguntas chiquititas. Usted comenzó hablando de 3.030 muertes desde la democracia y después nos contaba desde su experiencia en la maternidad y habló de 1.200 interrupciones. Le quería preguntar en qué tiempo fueron esas interrupciones y cuáles fueron las causales. Y la segunda, ya que habló del misoprostol, ¿usted considera que es un tratamiento que no resulta invasivo? Le hago esta pregunta porque el proyecto de ley, cuando habla de los menores de edad, lo deriva al Código Civil, y en el Código Civil es muy importante esta distinción de si el menor puede disponer o no de su cuerpo, y de acuerdo a eso el requerimiento de la asistencia del representante legal. Entonces eso le quería preguntar, estos 1.200, sí, ¿en qué tiempo y por qué causales? Y segundo, si el misoprostol se considera como un tratamiento invasivo o no. Muchas gracias. El tiempo de la maternidad es en 2 años y medio, desde que se empezó a trabajar más fuertemente, desde que pasamos de reducción de riesgos y daños a trabajar en el protocolo del Ministerio de Salud de Nación de atención a mujeres en situación de aborto. Los causales tienen que ver con los causales que hoy están despenalizados en el artículo 86 de interrupción legal del embarazo. De estos causales, el 90% son causales salud, o sea, lo que tiene que ver con interrupción legal del embarazo, cuando hay un riesgo para la vida o para la salud de la mujer. Un 10% de los causales fueron por violación, es decir, relaciones sin consentimiento y donde la mujer hacía la declaración jurada. Esto por un lado. Y la segunda pregunta sobre el uso del misoprostol. El misoprostol indicado de forma ambulatoria, o sea, de vía subyugal o sublingual, decimos los médicos, que es la absorción, es considerado un tratamiento no invasivo, es considerado un tratamiento medicamentoso. Existe otra posibilidad que tiene que ver con la aspiración manual endouterina, que eso sí requeriría de otras condiciones sanitarias. Pero el tratamiento con misoprostol y, por ejemplo, con mifepristona, que es otro medicamento que se utiliza en países y que está específicamente indicado para la interrupción del embarazo, es un tratamiento ambulatorio no invasivo, seguro, y que requiere obviamente una indicación y un acompañamiento médico, pero que puede realizarlo la mujer en ciertas condiciones ambulatoriamente. Gracias, doctora Patricia Rosenberg. Invitamos a Hernán Munilla Lacasa. Es abogado y doctor en ciencia jurídica y profesor de Derecho Penal. Buenas tardes. La polémica generada en torno al aborto se resuelve si definimos una sola cuestión obviamente esencial.
¿El embrión que se forma con la unión de los gametos femenino y masculino tiene vida humana? ¿Esa vida es diferente a la de la mujer que lo gesta? La ciencia ya se ha expedido. La vida alojada en el vientre materno es distinta a la de la madre, como lo es el ADN, que lo califica como una persona única e irrepetible hasta el fin de su existencia. Pero también lo reconoce el proyecto aprobado en diputados. De acuerdo con el artículo 85 propuesto, incluido dentro del bien jurídico que protege la vida, se castiga con pena de prisión de 3 a 10 años al que causa un aborto sin el consentimiento de la mujer, sin especificar tiempo gestacional, con lo cual es posible sostener que habrá delito punible cuando el embrión tuviera una semana de vida. Y también prevé pena aun cuando hubiere consentimiento de la mujer si el aborto se produce a partir de la semana 15. En consonancia con esta norma, el artículo 88 del proyecto castiga con pena de prisión de 3 meses a 1 año a la mujer que causa su propio aborto a partir de la semana 15 y no mediar en los supuestos del artículo 86. Por lo tanto, según la lógica del texto analizado y para que quede bien claro, el proyecto afirma que hay vida humana desde el primer momento, distinta a la de la mujer y vida que merece cobertura legal incluso del Código Penal. Sin embargo, el proyecto a la vez establece que la mujer puede legalmente suprimir esa vida, como dijimos, diferente a la suya, hasta la semana 14 inclusive. Quiere decir entonces, siguiendo siempre la lógica de la propuesta legal, que la vida de ese ser único, inocente e indefenso, su suerte, su viabilidad, su futuro, depende exclusivamente del consentimiento de la mujer hasta que tenga 14 semanas de gestación. Hay vida, sí, pero prevalece el consentimiento de quien lo cobija en su seno. En otras palabras, la vida del embrión, tutelada penalmente, queda subordinada a lo que decida la madre. Solo cuenta su deseo, lo cual refleja, por añadidura, una inaceptable desigualdad de género, porque la voluntad de quien aporta la mitad de los cromosomas, el padre, no se tiene en absoluto en cuenta. El proyecto es inconsistente. Hasta la semana 14 el consentimiento de la mujer es soberano frente a la vida de ese ser que lleva adentro, al punto que puede eliminarlo impunemente, pero de un día para otro, en la 15ª semana, la vida del embrión vuelve a adquirir cobertura legal ante ella, pues ya la tenía frente a los terceros, según el artículo 85, inciso primero, y quien cause su aborto, aun si fuera la madre, será punible en los términos del artículo 85, inciso segundo y 88, primer apartado. Es inconsistente también porque no plantea ningún agravante cuando se causa un aborto con el consentimiento de la mujer y se produjere su muerte después de la semana 14. En otras palabras, el médico que provoque un aborto clandestino en el cual muera la mujer solo será castigado con una pena de 3 meses o 1 año y ni siquiera será inhabilitado. La vida humana, la vida de todos nosotros, nuestra vida, no puede depender solo del deseo de las mujeres embarazadas. Ya hemos señalado que al padre no se lo tiene en cuenta, ni tampoco comienza, como la ciencia y el propio proyecto lo reconoce, a partir de la semana 15. Hay vida desde el primer momento. Este Congreso no debería reconocerle a las mujeres, ni a los hombres, por supuesto, pero este proyecto solo hace foco en la mujer, el derecho de suprimir otra vida, que paradójicamente puede ser de otra mujer, a excepción, claro, de los supuestos de no punibilidad contemplados en el artículo 34 del Código Penal. Sin duda, la iniciativa desconoce el bloque constitucional en su totalidad, mas este abordaje será realizado por los especialistas en Derecho Constitucional convocados a este plenario. Solo voy a agregar que, siendo consecuentes con lo dicho hasta aquí, el delito de aborto, que consiste en suprimir una vida, en provocar la muerte del embrión, debe estar contemplado en el Código Penal, como lo está actualmente y como lo prevé incluso el proyecto aprobado en diputados. También debe ser delito punible si lo causa la propia mujer, porque no es posible asignar al consentimiento de la mujer, entendido como su preferencia, como su deseo, una mayor protección legal que la vida misma de una persona diferente a ella y por completo inocente. La mujer puede tener motivos atendibles para cometer un aborto y ellos posiblemente encuentren fundamento en las causales de no punibilidad previstas en el artículo 34 o bien en las causales específicas indicadas en el actual y muy mejorable artículo 86 del mismo Código. Pero también es posible que la mujer cause su propio aborto o consienta que otro lo haga sin estar encuadrada en ninguna de estas excepciones. En tal caso, corresponde la imposición de una pena tal como lo admite el proyecto en su artículo 88, primer apartado, cuando ocurriera a partir de la semana 15, por cuanto implica suprimir una vida que también existe, dicho sea de paso, con idénticas cualidades innatas desde antes de la semana 15, desde la misma concepción, como lo reconoce el Código Civil y Comercial en su artículo 19, que debe ser interpretado en armonía con el artículo 1 de la Constitución Nacional y de los tratados a ella incorporados. Las razones que explican la punición del aborto a partir de la semana 14, con prescindencia de quien lo cometa, son exactamente las mismas que explican su punición antes de la semana 14. Además, es necesario aclarar que las mujeres que causan su aborto no van presas con la legislación vigente.
Si cometen un primer aborto pueden pedir la probation o suspensión del juicio a prueba y evitar una condena. Si transcurren más de 8 años y cometen otro aborto pueden acceder a una segunda probation. Si cometen un tercer aborto o el segundo antes de que transcurran 8 años, pueden ser condenadas en suspenso y evitar la prisión. Y si comete un cuarto aborto después de haber transcurrido 10 años de la primera condena condicional, podrá ser pasible de una nueva condena también en suspenso. En otras palabras, según vemos, una mujer en 25 años puede cometer 4 abortos sin un solo día presa. Esto demuestra que el legislador ya ha considerado las especiales circunstancias de las mujeres que cometen este delito. De modo que es inexacto sostener que mantener el reproche penal a la mujer que causa su propio aborto significa la cárcel para ella. Además, si se despenaliza a la madre que causa su propio aborto, esto será entendido como un derecho inalienable a dar muerte a la persona por nacer, como lamentablemente ocurrió con el fallo FAL de la Corte Suprema, que convirtió la causal de no punibilidad del artículo 86, inciso segundo, en un derecho a abortar de la mujer violada. Dicho de otro modo, y más allá de haberse arrogado facultades legislativas impropias, legalizó el aborto para tales supuestos, desvirtuando así la naturaleza jurídica de una causa de justificación. Despenalizar a la madre sería dar un mensaje inequívoco de que el aborto no es una conducta reprobable. Por otra parte, es inadmisible crear un nuevo delito del artículo 85 bis, es decir, consagrar una mayor intervención del derecho penal para castigar penalmente al médico o el establecimiento de salud que se niega a practicar un aborto en los casos previstos por el proyecto, cuando a la par el artículo 14 establece que el médico que practique el aborto no estará sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa. El nuevo delito conspira frontalmente contra la objeción de conciencia. Si el objetivo de la iniciativa es terminar con el aborto clandestino, esta propuesta no es la solución. Es responsabilidad del Estado encontrar una solución que respete nuestro sistema constitucional. El aborto legal, señores senadores, no va a terminar con la falta de educación, ni con la pobreza, ni con las muertes maternas. En cuanto a las causales de no punibilidad del aborto, deberían acotarse las amplísimas causales del artículo 86 incluidas en la media sanción de diputados, que insólitamente comienza con la errada y desconocida fórmula «no es delito», y establecerse como única excepción la no punibilidad del aborto que se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, en tanto ese peligro no pueda ser evitado por otros medios. En torno al aborto proveniente de una violación, me permito concluir con una acertada reflexión del jurista Alberto Bianchi. ¿Qué es lo que el aborto borra de la violación y qué es lo que no borra? Si con el aborto la mujer pudiera borrar toda huella de la violación, es decir, olvidar por completo el momento como si no hubiera ocurrido, si pudiera restaurar completamente el daño físico y psíquico infligido, si el aborto borrara hasta la última huella de ese desgraciado suceso, no dudaría en considerar que el aborto es una solución que compensaría los derechos de la mujer violada con los de su futuro hijo. Pero sabemos perfectamente que el aborto borra de la violación únicamente al ser en gestación. No restaura ni el daño físico ni el psíquico que la mujer haya sufrido. Al contrario, agrega un sufrimiento más, el haber abortado. ¿Tiene sentido entonces el aborto? Señoras y señores senadores, les pido que rechacen el proyecto que cuenta con media sanción de diputados y propongan una solución que en sintonía con el bloque constitucional respete las dos vidas. Eviten pasar a la historia por ser la primera legislatura que en democracia impulsará una ley nacional que admite eliminar vidas humanas con la errada suposición de solucionar un problema social. Muchas gracias. Gracias, doctor Hernán Munilla Lacaya. Hay dos preguntas acá. La senadora Mirkin. Buenas tardes, doctor. La verdad que de su exposición me surge primero una opinión. Por supuesto. Es como si, siento como que si usted planteara que el que violó no ha cometido delito. Porque si la persona que es victimaria del delito tiene que bancarse las condiciones de ese delito que usted cree que se las tiene que bancar, se los digo así porque usted dice lo único que la mujer logra es sacar el feto en gestación. Ahora, ¿a usted le parece que una mujer, realmente yo en la experiencia que he compartido con mujeres víctimas de violación, niñas víctimas de violación en mi gestión como ministra, sé lo que sienten, sé lo que sufren. Y es verdad, como usted plantea, que no resuelven el problema porque ya fue, pero no fue consentido. Entonces se trabaja, se acompaña. Para eso está el Ejecutivo. Por eso, mi pregunta a usted es si no le parece que hay que dar alguna solución a las mujeres, sobre todo a las niñas, a todas las mujeres, pero a las niñas que son víctimas de delito, es decir, de alguna relación sexual no consentida,
o tienen que terminar vendiendo, prácticamente entregando, después de estar acompañado del embarazo, entregar como solución, entregar al niño nacido en adopción. Gracias. De nada. También me parece que ha expresado una opinión por su parte absolutamente respetable como la mía. De ninguna manera creo que tiene que quedar impune el delito de violación. Me parece que debiera investigarse ese delito. Durante la vigencia de la ley 17.567 existía la obligación de una denuncia por parte de la mujer violada dentro de las causales del artículo 86, pero insisto, no creo que esta sea la solución y me parece que el Estado tiene que enfocarse en otras políticas de Estado para tratar de brindar una asistencia farmacológica, asistencia hospitalaria, asistencia psicológica a la mujer y tratar de evitar ese aborto, repito, para salvar las dos vidas. ¿Sí? Lo entregan en adopción. Senadora Fiore Viñuale. Sí, muchas gracias, doctor. Bienvenido, buenas tardes. Le quería hacer una consulta aprovechando su conocimiento en el ámbito del derecho penal y que casualmente tiene que ver con la particularidad de este artículo 3º que comienza diciendo no es delito. Sí. Pero más allá de ese tema, la pregunta concreta es la siguiente. Ahí se establece como causa en que no se aplicaría, digamos, la pena cuando estuviera en riesgo la vida o la salud de la mujer. Posteriormente, en el artículo 7º, el mismo proyecto habla en peligro de la vida o salud de la mujer y nuestro código actual habla de peligro. Entonces, le quería preguntar cuál es la interpretación que usted le da a este cambio de expresión entre lo que es riesgo y lo que es peligro, ¿cómo pudiera interpretarse? A mí me parece que lo que debiera respetarse es la actual redacción, la actual terminología que establece el Código, en tanto exista ese peligro o riesgo para la salud de la vida de la madre y no exista otra fórmula u otra alternativa equivalente para tratar de evitar la muerte. Eso es lo que me parece. Senador Mera. Gracias, doctor. Vamos a aprovechar sus conocimientos en materia penal. Primero usted planteó respecto de si la motivación del proyecto está vinculado a terminar con los abortos clandestinos. A su criterio, esto son tres preguntas. ¿Correría la posibilidad de que existan abortos clandestinos después de las 14 semanas y se eliminaría la posibilidad de que sean clandestinos del día 0 a las 14 semanas? Digamos, estaríamos sancionando un corrimiento de la clandestinidad durante el periodo del embarazo de la mujer, pero existiría en ese tiempo el aborto clandestino. La segunda pregunta, vinculada a lo que dijo la senadora Fiore, hay la terminología específica de la media sanción, tiene varias frases, por ejemplo, dilatar injustificadamente, obstaculizare, que son términos que no sé si son propios del derecho penal y estaría impactando la posible condena de los profesionales. Y la última, ¿cómo considera esa escala de respecto del sentido que va la ley de despenalización de la mujer y donde aparece la penalización del profesional con una sanción que a priori pareciera muy grave, como es la inhabilitación, que a los efectos del ejercicio profesional muchas veces es peor inclusive que la misma sanción penal? Desde ya. Yo creo que el aborto clandestino puede cometerse tanto antes como después de las 14 semanas. Lo que yo observo es una inconsistencia, me parece, del proyecto, es que no contempla un agravante si es después de la semana 14 y muere la mujer. En ese caso, a diferencia de lo que dispone el párrafo anterior, no está contemplado un agravante. Esta es la inconsistencia que marqué. En cuanto a su segunda pregunta,
que era... La terminología que usa... Sí, en esa distintos es una artículos. terminología que está prevista en otras disposiciones del Código, el que retrasare injustificadamente o demorar injustificadamente. Pero también es cierto que son 5 días nomás, establece el Código para realizar el aborto. Me parece que es difícil de, como está previsto, precisar cuánto es el tiempo que debiera transcurrir para que quede configurado el delito. Más allá de la terminología de ese delito, yo lo que creo es que estoy en desacuerdo con su incorporación a la ley directamente, sobre todo que hay una contraposición con el artículo 14 del proyecto en cuanto establece una diferencia entre el médico que se niega a realizar la práctica del aborto que está previsto en el Código y aquel médico que sí lo lleva adelante, que establece el Código, la ley, que no va a recibir ningún tipo de sanción administrativa, civil o penal. ¿Y su última pregunta? La escala respecto a la inhabilitación, si no es un agravante respecto a la sanción, Sí, desde muy ya. superior a la línea que va el proyecto. Desde ya que es un agravante, desde ya, por supuesto. Senadora Rodríguez Machado. Gracias, presidente. Como sabrá, esta es una comisión plenaria e integro la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces, mi pregunta va en un sentido que tiene más que ver con la parte legal que con otras cuestiones. En la media sanción que se somete a nuestra consideración hay como una distinción. Esta distinción jurídica dice, en el artículo 3 que se somete a nuestra consideración, una modificación donde no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer y así sigue. También existe la cuestión en aquellos casos que nosotros, o que se dice que sí es delito pero no es punible. Ahí también hay una diferencia. Creo que hay una diferencia legal que tal vez los abogados extremadamente utilizamos, pero que sea delito y no sea punible, y otra es que no sea delito. En su alocución recién, usted hablaba o opinaba o informaba que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no ha habido penas a mujeres que hayan tenido. En este sentido, ¿considera que en los hechos existe el delito pero actualmente no es punible en la Argentina? Y si esto fuera así, y usted estuviera en conocimiento de este tipo de delitos por parte de las mujeres, ¿usted la denunciaría? A ver, sí creo que es delito, el delito de aborto, con la actual legislación e incluso con la media sanción que está propuesta. Es decir, sigue siendo siempre delito. Actualmente, el delito de aborto prevé casos de no punibilidad, que son los que están previstos en el artículo 86, y como señalé antes, me parece que la Corte en el fallo FAL erró al establecer como un derecho, desvirtuando lo que es una causa de justificación. Una cosa es algo no punible y otra cosa es algo legal. Y este proyecto lo que hace es legalizar el aborto hasta la semana 14. No es que dice no es delito, es delito pero no es punible. Es legal hasta la semana 14. A partir de la semana 14 sí se establecen causas de no punibilidad mucho más amplias de las que están actualmente previstas en el artículo 86, que además empieza la fórmula diciendo no es delito. Si ustedes observan cualquier disposición del Código, cualquier delito que está previsto en el Código Penal, ninguno dice no es delito. Sí. Sí. Sí, senadora Verazay. Discúlpeme que le interrumpa al expositor, pero sí hay antecedentes de definir algo como no delito. Yo no soy abogada, pero fue una de las primeras preguntas que yo hice al efecto de la técnica legislativa que fue consultada, si era razonable incluir algo como no delito, y me lo explicaron, y está la ley que explica, creo que es de ejercicio de la salud, Sí, en pero donde no es habla lo de no es delito. No es lo corriente, no es lo como... Bueno, basta sí. con repasar qué dice el Código.
Gracias. No dice no es delito, porque si no, uno podría tener un código penal de 700.000 artículos diciendo no es delito tal cosa, no es delito tal otra. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Hernán Munilla Lacasa. Muchas gracias. Invitamos a Daniela Yossi, licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Ya hemos dicho varias veces en los encuentros en diputados, y lo ha mencionado aquí un par de veces, que la cuestión de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una deuda pendiente de la democracia, y voy a trabajar sobre esa idea que me parece que es clave para entender esta temática. La democracia contemporánea está atravesada por un dilema: la tensión existente entre los principios básicos y fundantes de este modo de vida, libertad e igualdad. Ambos principios son considerados esenciales para vivir en sociedad y, sin embargo, presentan una paradoja aparentemente irresoluble. En general, cuando estos dos principios chocan, la única solución es que uno de ellos ceda ante el otro. Quienes nos dedicamos a la política, ya sea en su práctica o en su estudio, conocemos esta tensión y sabemos que existen pocas excepciones. El proyecto que nos reúne hoy constituye una de esas pocas excepciones. La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo reconcilia los principios de libertad e igualdad e incluso los potencia. Es por esta razón que este proyecto debería ser instintivamente apoyado por quienes se definen a sí mismos como democráticos y hablan en nombre de la democracia. La legalización del aborto materializa la plena libertad que mujeres y personas gestantes hemos tenido vedada desde siempre, la libertad sobre nuestros cuerpos. Es imposible para un individuo comprender en qué consiste la libertad si no goza de la más básica de las soberanías, la de su propio cuerpo. Para nosotras, la libertad nunca ha sido plena. Nuestra capacidad biológica de gestar ha definido nuestra existencia, nuestra razón de ser en el mundo y en la sociedad. Por esta razón, nunca hemos sido sujetos políticos en igualdad de condiciones con los hombres. La decisión del Estado de negar activamente a una mujer su derecho a elegir sobre su vida y más especialmente sobre su cuerpo es un intento violento y antidemocrático de controlar el curso de su vida. Las razones por las cuales una mujer decide voluntariamente interrumpir su embarazo son infinitas y pertenecen a su esfera privada como individuos. Sin embargo, cuando la política le niega a la mujer esa elección personal, le está negando su libertad humana más básica, el control sobre su cuerpo. Esta capacidad biológica de gestar ha creado un rol social para las personas gestantes basado en una suerte de altruismo maternal. Este rol nos ha mantenido alejadas de la vida pública durante la mayor parte de la historia y nos ha condenado a una vida al servicio de otros antes que a los propios deseos, siendo nuestra única utilidad la reproducción. Esta no constituye una decisión autónoma, sino un destino impuesto por tradiciones históricas, culturales y religiosas que nos limita social, política, económica y educativamente. Es por esto que hoy quienes se oponen a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo lo hacen bajo un moralismo religioso que no puede tener lugar en las políticas públicas de un país que afirma separar Estado de religión. La realidad es que quienes intentan limitar la libertad reproductiva de las mujeres, lo único que buscan es mantener a las mujeres en su lugar, reforzando roles y estereotipos sociales de género. Es tiempo ya de que las mujeres y personas con capacidad de gestar seamos verdaderamente libres, en igualdad de condiciones que los hombres. Este proyecto nos garantiza por primera vez el mismo tipo de libertad que ellos han gozado a lo largo de la historia. Y lo más importante de este proyecto es que esa libertad que nos otorga la legalización del aborto no entra en conflicto con el principio de igualdad, sino que se complementan y se potencian. La gratuidad en el acceso al aborto legal y seguro crea un piso de igualdad desde donde todas las mujeres y personas gestantes podemos construir nuestra libertad. El derecho a elegir sobre nuestro cuerpo nos permite controlar nuestro futuro, definir si seremos madres, cuándo y cómo lo seremos determina cómo participamos en la sociedad.
Y en este sentido, es importante que se pregunten, senadoras y senadores, si la oposición a la interrupción voluntaria del embarazo no es nada más que una proyección de los roles sociales que se nos han asignado. Asociarnos a las mujeres a un perpetuo rol de gestación es simplemente desmerecer cualquier otra contribución que podamos hacer a la sociedad. Los abortos no deben legalizarse simplemente porque las mujeres continuaremos realizándolos, sino porque es nuestro derecho buscar la vida que deseamos, de la misma manera en que lo hacen los hombres, porque el género y nuestras habilidades biológicas no son los determinantes de la ciudadanía política. Entonces, senadores y senadoras, hoy se encuentran ante la oportunidad y privilegio de legislar sobre una cuestión que incrementa la libertad y la igualdad en nuestra sociedad democrática. Y es por eso que en este debate no pueden esgrimirse creencias ni experiencias personales que limiten las acciones de otros individuos. Ni su moral, ni sus creencias religiosas pueden convertirse en argumentos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, porque en política la moralidad individual no puede convertirse en un estándar universal. El proyecto que hoy los reúne y que los tendrá por protagonistas el próximo 8 de agosto es una oportunidad para hacer política. Y hacer política consiste en resolver desigualdades sociales. Este proyecto evidencia cómo a la Argentina la atraviesan dos desigualdades sociales claves. Por un lado, la construcción social de los roles de género. Por otro, la división entre mujeres pobres y mujeres con recursos. El primero de estos clivajes nos ha vuelto a las mujeres en meras incubadoras, ajenas a toda potestad sobre el curso de nuestras vidas. El segundo es el que ha definido arbitrariamente quiénes de nosotras seremos clandestinamente libres y quiénes morirán en el intento. Senadoras y senadores, las mujeres les pedimos, les exigimos que como nuestros representantes hagan política, porque no viviremos democráticamente hasta que todos seamos libres en igualdad. Porque cuando la libertad y la igualdad son solo para algunos, dejan de ser derechos para convertirse en privilegios. Hagan política y dennos la libertad que nos corresponde y que siempre se nos negó. Senadoras y senadores, hagan historia y hágannos libres. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Senadora Crexel. Ahí te llega el micrófono. Digo, ¿qué lugar tiene para usted el pensar distinto en la libertad y en las instituciones democráticas? Porque la verdad es que acá, como bien dijo, somos representantes de aquellas personas que nos votaron y no todos pensamos como piensa usted. Entonces, me gustaría saber en este debate que nos vienen a exigir, con la misma libertad, nos vienen a exigir a aquellos que creen que no debiéramos aprobar esta ley del aborto. Entonces me parece que trabajar sobre la tolerancia es tan importante como trabajar sobre estas leyes de fondo. ¿Puedo contestar? Sí. Precisamente, si vivimos en democracia, entendemos la tolerancia, podemos entender que las decisiones personales son eso, personales, y que precisamente por eso la decisión de una mujer de continuar o no un embarazo corresponde a circunstancias particulares sobre las cuales nadie puede establecer principios universales que obliguen al resto a hacer lo que uno haría. Por eso, no creo que en este tema en particular, las experiencias particulares por las que atraviesa una persona gestante o una mujer tengan que ser consideradas como la norma para legislar. En democracia, la tolerancia es fundamental, pero lo que no estamos tolerando aquí claramente es que algunas mujeres no deseen ser madres, sea la razón por la que sea. Sí, yo no quiero sesgar solamente la discusión al tema religioso, porque realmente a mí no me atraviesa una cuestión religiosa como usted la planteó. Creo que también hay una cuestión jurídica que está en discusión. Y sí me parece que justamente la tolerancia tiene que ver con poder permitirnos escuchar a todas aquellas personas sin pretender que nosotros pensemos como ustedes quieren que nosotros pensemos. Entonces, me parece que en esta instancia del debate está muy bien dar posiciones, pero me parece que en cuanto a lo que hace a la representatividad, no todos estamos atravesados por cuestiones personales, no todos estamos atravesados por cuestiones religiosas, sino que estamos tratando de debatir un tema que obviamente es un problema grave en la Argentina y estamos tratando justamente de buscar la mejor solución posible. Entonces no se trata de sí o no de lo que viene a diputado, sino que estamos tratando de trabajar en una instancia superadora para dar una respuesta a la realidad argentina que hoy es muy crítica. Aristóteles ya lo decía, ¿no? La ley tiene que ser lo suficientemente estable para dar cierto largo plazo, pero lo suficientemente moldeable para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y las mujeres no somos la pluralidad incubadoras. y la transparencia y la democracia en el trato de cada una de las opiniones personales. Así que muchísimas gracias, licenciada.
Daniel Agustina Yossi. Invitamos a Martín Diego Farrell, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme. Es un honor hablar en el Senado Nacional y especialmente hacerlo en un salón que conmemora a un presidente ejemplar, Arturo Illia. Voy a explicarles cuál es mi punto de vista sobre el principio moral que sustenta el proyecto en debate, que es el principio de la autonomía, es decir, el principio de diseñar y llevar a cabo nuestro plan de vida. Se ha dicho en el debate anterior que la autonomía no podía funcionar en el caso de que estuviera involucrado un tercero, pero me parece que hay dos errores envueltos en esta afirmación. El primero, desde el punto de vista de la mujer, es muy difícil concebir al feto como un tercero, porque es alguien que está incorporado a ella, está adentro de ella, está conectado a ella. Puede ser un tercero para nosotros que lo vemos de afuera. Es muy difícil que la mujer considere eso como un tercero. Si es un tercero muy peculiar, muy acotado. Pero de todos modos, propongo considerarlo como un tercero. Aún así, la autonomía continúa funcionando. La autonomía, sin terceros, permite llevar a cabo un plan de vida sin ningún tipo de límite. Es decir, no hace falta argumento alguno para que uno elabore y ponga en práctica un plan de vida. Cuando hay un tercero involucrado, alguien tiene que proporcionar un buen argumento para dejar de lado ese tercero. Y es lo que hace el proyecto en debate. El proyecto nos dice que la mujer puede dejar al tercero de lado, por ejemplo, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando está en peligro la vida o la salud de la madre, todo lo cual ya estaba en el Código Penal de 1921. El caso de la violación desde un comienzo y fue luego calificado por la Corte en el caso Fall y nunca hubo polémica sobre el peligro para la vida o para la salud. Y en el caso de la viabilidad, o mejor dicho, inviabilidad del feto, me parece que sería muy cruel obligar a una mujer a continuar un embarazo para entrever fugazmente a su hijo en vida y verlo casi inmediatamente después muerto. Pero el proyecto también contempla otro tipo de aborto, que es el aborto de requerimiento en las primeras 14 semanas. En este caso, entonces, el feto no es considerado un tercero, ya que la mujer no tiene que proporcionar ningún argumento. Me parece que no. Creo que el feto sigue siendo considerado un tercero, pero creo que debemos reconocer que la vida humana va aumentando de valor a medida que el embarazo se desarrolla. No es lo mismo el valor que tiene un feto de 2 meses que un feto de 8 meses. No es lo mismo para la mujer la pérdida de un embarazo de 2 meses que la pérdida de un embarazo de 8 meses. Porque en un caso, en el segundo, ha habido más inversión de afecto, más inversión de cariño, más inversión de esperanza. Se conoce sexo, se ha elegido un nombre. A mí me pasaron las dos cosas. Y mi esposa y yo sufrimos muchísimo más en el segundo caso que en el primero. Y es normal que así ocurra. Eso es lo que recoge el proyecto. El menor valor de la vida del feto durante las primeras 14 semanas. De donde se sigue que cualquier argumento proporcionado por la mujer sería un argumento válido. De donde se sigue que no vale la pena exigirle ningún tipo de argumento. Eso es lo que creo que el proyecto intenta formular. Todo esto es la autonomía. La autonomía es el fundamento del liberalismo. El liberalismo es la ideología que yo prefiero, pero no se lo estoy contando por eso. No es porque sea mi ideología, es porque es la ideología de la Constitución Nacional. Las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional están sustentados en el ideario liberal. La irretroactividad de la ley penal, la retroactividad de la ley penal más benigna, la cosa juzgada y el non bis in idem, la prescriptibilidad de la acción penal, la presunción de inocencia, son todas instituciones liberales. Esas instituciones liberales son las que sustentan la Constitución Nacional
Y el proyecto, que 2 veces menciona explícitamente la palabra autonomía, está armonizando la legislación penal con la Constitución Nacional. El proyecto entonces contempla 2 situaciones diferentes, una en la cual el feto, aun siendo un tercero, no tiene valor suficiente como para que la mujer deba esforzarse en encontrar un argumento para dejarlo de lado. Y a su vez, causales en las cuales después de las 14 semanas sí es considerado explícitamente un tercero y la mujer debe proporcionar argumentos para dejarlo de lado. ¿Quién podría discutir la validez de los argumentos establecidos en el proyecto? ¿Quién querría, desde el punto de vista moral, obligar a la mujer a continuar un embarazo después de una violación o a perder su vida o a perder su salud? Ha llegado el momento de armonizar la legislación penal argentina con la moral positiva de la mayoría de los ciudadanos argentinos. Ha llegado el momento de extirpar una tremenda injusticia del Código Penal. Ha llegado el momento de traer al Código Penal al siglo XXI. Para los senadores ha llegado el momento del debate. Ojalá que resulte un debate fructífero y ojalá que voten sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una pregunta, doctor. Senadora Fiore Viñuale. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Le quería preguntar, después de haberlo escuchado atentamente respecto de la importancia que le asigna la autonomía, ¿cuál es su opinión con relación a la prohibición de la objeción de conciencia institucional o de ideario que está contemplada en el proyecto? Muchas gracias. Me opongo a la objeción de conciencia institucional, senadora, porque no existe la conciencia institucional. El Senado es una institución y la institución del Senado está determinada por la Constitución Nacional, por sus reglamentos y por sus normas. Son hojas de papel con palabras impresas. Eso no tiene conciencia. Los senadores tienen conciencia. El Senado son sus senadores. Por lo tanto, usted puede formular una objeción de conciencia. El Senado como institución es un conjunto de papeles. El hospital es un estatuto. El estatuto es un conjunto de papeles. El conjunto de papeles no tiene conciencia. Los médicos del hospital sí tienen conciencia y sí pueden formular una objeción de conciencia y sí me parece razonable que lo hagan. Si todos los médicos del hospital formulan una objeción de conciencia, podríamos decir, para abreviar, que el hospital tiene una objeción de conciencia, pero es para abreviar, es una figura de lenguaje. Por lo tanto, si ustedes introducen una objeción de conciencia institucional, me parece que estarían cometiendo un error conceptual. Gracias. Senador Mera, otra pregunta, doctor. Otra pregunta, perdón. No lo dejamos ir, doctor. No, yo quería hacer una pregunta aprovechando su dilatada trayectoria y experiencia frente a un juzgado federal civil y comercial, donde, según consta acá, está al frente desde 1984. Se ha escuchado mucho en estos días y ha salido en esta audiencia las cuestiones económicas vinculadas a este proyecto. Y algunas de las cosas que han surgido, que la ley nada dice, es el tema del uso del material fetal o de qué se hace cuando se habla de un embarazo avanzado y acá un médico hizo la expresión respecto de que tenía distintas formas de llevar adelante el aborto. ¿Eso puede traer alguna, de aprobarse esta media sanción, puede traer alguna consecuencia que debamos prever legislativamente respecto de la propiedad de eso, de la posibilidad de comercialización de ese material? Senador Mera, en este caso me resulta muy difícil ser imparcial. Usualmente las células madres se utilizan para investigación científica y en este momento el objetivo central del uso de las células madres es la investigación respecto de la cura de la diabetes.
Mi hijo mayor es diabético y la mejor noticia que podrían darme en vida es que han encontrado cura para su enfermedad. De manera que en este caso no creo que le pueda dar una respuesta cierta. Le voy a decir, reconociendo que no soy imparcial, no creo que produzca más problemas de los que existen ahora. Gracias. Gracias, doctor Martín Diego Farrell. Invitamos a Marcelo Alegre, abogado y doctor en Ciencias Jurídicas. Gracias, doctor. Señoras senadores, señoras senadoras, señores senadores, sería deseable que en lugar de repetir lo que se dijo en diputados, avanzáramos a partir de ciertos presupuestos que fueron aclarándose en estos meses. La ley ha sido calificada como inconstitucional por sus oponentes. Quienes la defendemos insistimos en que nada en la Constitución ni los tratados prohíbe legalizar el aborto. Pero esta tarde quisiera dar un paso más e invitarlos a considerar que muy probablemente nuestra Constitución no solamente permite, sino que exige la legalización del aborto temprano. Mi argumento está basado en principios abiertos al escrutinio público, no en códigos religiosos ni consideraciones metafísicas. También es consistente, espero, con las interpretaciones que sobre este tema han dado los órganos con mayor autoridad en la materia, nuestra Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra Constitución, como dijo el doctor Farrell, es un texto liberal igualitario. Esto incluye el capítulo de los derechos y garantías. Quien tenga alguna duda, por favor, que compare el artículo 2 de nuestra Constitución, que limita la relación entre Estado e Iglesia al plano estrictamente económico, con las disposiciones referentes a la Iglesia en nuestros países vecinos, vigentes durante 1853-1860. El artículo 19 protege las acciones privadas que no afecten a terceros ni ofendan la moral o el orden público. El aborto en las primeras 14 semanas es una acción privada por la sencilla razón que el embrión y luego el feto no puede ser considerado un tercero en el sentido de persona con derechos. En este estadio del desarrollo del feto no existe el sustrato neuronal suficiente para sentir dolor o placer o generar ideaciones, que son precondiciones para la existencia de intereses y derechos, por lo que no existen derechos que contrapesen en esta etapa el interés de la mujer por el control de su maternidad. La alternativa es afirmar que el feto hasta la semana 14 es un tercero en el sentido de una persona ya nacida. Durante mucho tiempo el argumento fue que el embrión tiene un alma desde la concepción. Este argumento, misterioso e inaceptable para una moral laica, ha cambiado y se ha disfrazado de laicidad. Ahora se dice que desde la concepción el embrión tiene un ADN propio e irrepetible. Este argumento viola la llamada ley de Hume, que prohíbe derivar conclusiones morales de un mero hecho. Los opositores a la ley no han explicado por qué un código genético propio e irrepetible da lugar, en ausencia de desarrollo nervioso suficiente para sentir placer y dolor, a un derecho que se impone a la autonomía reproductiva de la mujer. Si contrario a la realidad el ADN recién se terminara de individuar a los 15 años, ¿podríamos matar a un niño hasta esa edad? Si contrario a la realidad el código genético fuera idéntico en dos personas diferentes, ¿podríamos matar a una de ellas? Como conclusión, el valor de la vida humana reside en otros factores, que no están presentes en el primer trimestre del embarazo. En ausencia de razones de índole ética, el mero hecho del surgimiento de un ADN individual no constituye un argumento. Las discusiones en diputados dejaron en evidencia que la oposición al proyecto gira en derredor de un único principio que resulta inaceptable, el principio que exige asimilar la protección del embrión o feto a la de un niño. Este principio es inaceptable porque sus consecuencias son inaceptables. Los docentes de lógica llaman a esta regla de la lógica modus tollens. Ese principio exige penalizar todos los abortos, incluyendo los casos de violación. Ninguno de los proyectos alternativos propone retroceder el reloj de nuestra democracia 100 años y volver a criminalizar a la mujer violada que quiere abortar.
Si las consecuencias del principio que equipara al embrión con un niño nacido son inaceptables, el principio mismo debe ser rechazado. La Constitución, además de tutelar la autonomía reproductiva y sexual, consagra la igualdad de mujeres y varones. Ordena al Congreso, en el inciso 23 del artículo 75, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados, en particular respecto de las mujeres. Es innecesario, espero, repetir las formas en que el aborto clandestino discrimina a las mujeres, en especial a las que están en la pobreza, exponiéndolas por el hecho de querer ejercer su libertad a graves riesgos para su salud y hasta su vida. Por último, nuestra Constitución es una herramienta para el gobierno racional de la sociedad. La criminalización del aborto se destaca como una de las políticas públicas más divisivas, insultantes, pero sobre todo ineficaces de nuestra historia. Es improbable que la Constitución permita una política que impone costos enormes para la salud pública y no genera ningún beneficio concreto, si tomamos en cuenta la cantidad de abortos que se practican. Se ha dicho que derogar la punición del aborto no implica considerarlo un derecho. Eso es un error, a mi juicio. En un sistema de salud eminentemente público como el argentino, separar una práctica sanitaria como el aborto del resto y darle un tratamiento especial y de excepción, cerrándole la puerta del hospital público, sería una práctica abiertamente discriminatoria, que sería rápidamente declarada inconstitucional por nuestros tribunales. Respecto de la objeción de conciencia, el tratamiento dado al tema por la ley es el adecuado. La objeción de conciencia es un derecho de raíz constitucional, pero que no puede ejercerse violando derechos de las mujeres. En los estudios sobre el tema se distingue entre la objeción que funciona como un escudo que protege al objetor de la objeción que funciona como una espada que frustra derechos reconocidos por el orden jurídico. La ley protege la conciencia de los objetores, pero al mismo tiempo protege la conciencia de las mujeres que consideran llevar a término su embarazo o no. Respecto de la oposición de la Iglesia, una razón no menor para aprobar rápidamente esta ley es cerrar una discusión que nos está enfrentando con acusaciones terribles entre ambas partes, que amenazan la civilidad y la fraternidad en nuestra sociedad. De ninguna manera puede interpretarse este avance en el derecho como un ataque a la Iglesia. Por el contrario, al negar a la Iglesia el rol de custodio moral de la sociedad, se la libera de un rol que nunca podría cumplir en una comunidad plural y democrática. La Iglesia hace aportes valiosos al debate público cuando su discurso apunta a unir y cohesionar. Por ejemplo, con sus críticas al capitalismo sin redes de protección y con su prédica en favor de los pobres y los desocupados. Pero cuando su discurso gira alrededor de sus ideas sobre el sexo, la reproducción y las mujeres, la Iglesia divide y resta, marchando muy a contramano de la evolución cultural de nuestra sociedad y, en particular, a contramano de la mayoría de los católicos y católicas. Entre paréntesis, legalizando el aborto, ustedes estarían protegiendo a todas las mujeres, incluyendo especialmente a las mujeres católicas, que son mayoría entre las mujeres que abortan. Las y los legisladores del año 2018 no pueden alinearse con la visión de la Iglesia sobre el sexo y las mujeres. Por último, la aprobación de esta ley dejará a algunas personas muy frustradas y a otras muy felices. Pero la frustración y la felicidad no se dan en el mismo plano, no reflejan una posición simétrica. Ronald Dworkin distinguía entre preferencias internas, o sea, preferencias sobre lo que queremos hacer con nuestra propia vida, y preferencias externas, los que nos gustaría que otras personas hagan con su vida. Ambos tipos de preferencias no están en pie de igualdad. Si esta ley se aprueba, millones de mujeres verán satisfecha su preferencia interna de vivir una vida sin tutelajes en cuanto al sexo y la reproducción. Los opositores a la ley verán frustrada solamente una preferencia externa, lo que ellos quisieran que las otras mujeres hagan o dejen de hacer, pero no verán negada ninguna preferencia interna, porque la ley no los fuerza a actuar en algún sentido u otro. En conclusión, por inútil, por irracional, por perfeccionista,
Por discriminatoria, la penalización del aborto temprano muy probablemente sea inconstitucional. En ausencia de razones de índole federal, para no ratificar la voluntad del pueblo de la nación expresada en la Cámara de Diputados, el Senado debe poner fin el 8 de agosto a un estado de cosas inconstitucional. Que sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Diego Farrell. Perdón. Marcelo Alegre. Sí, una pregunta, doctor. Senadora Fiore. Le quería preguntar, último, cuando habló del tema de discriminación y demás, le quería preguntar por el rol de los hombres en esta ley. Y le hago esa consulta porque casualmente lo que plantea este proyecto es que por sola voluntad de la mujer hasta las 14 semanas puede definir el tema del aborto. Y la otra mitad, que obviamente ha participado en la generación, no sé, en el caso mío de un nuevo ser, pero quizás otros planteen, en la generación de algo, no tiene nada que decir, no tiene ningún derecho, no le cabe ningún rol al hombre que junto a la mujer es procreador de ese ser hasta las 14 semanas. Gracias. Creo que esos son temas para conversar antes de la relación sexual. Efectivamente creo que luego el embrión o feto está en el cuerpo de la mujer y la mujer es soberana. Y no encuentro ninguna forma jurídica para darle, que sea aceptable para darle intervención al progenitor. Senadora Rodríguez Machado. Gracias, presidente. Yo dos consideraciones. La primera es, desde el punto de vista constitucional o legal, si usted interpreta que la posibilidad o no de abortar de mujeres es tratado de manera diferente en distintas provincias de la Argentina en relación a cómo sus tribunales superiores han interpretado la norma. Esa es una. Si entiende que hay una disparidad entre el criterio a aplicar. Y la segunda pregunta, hemos escuchado ya algunas afirmaciones acerca de la inconstitucionalidad de la media sanción. Usted abogaba por la constitucionalidad, hizo mención a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le quisiera preguntar concretamente si nos puede abundar en esa información. Bueno, respecto a lo primero, creo que sí hay disparidad en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en su conjunto, y eso incluye el acceso a los abortos legales. Pero más que a la distinta jurisprudencia de los tribunales, creo que eso se debe a cómo funcionan los sistemas de salud y a cómo están regulados o no a nivel administrativo los sistemas de salud. En cuanto a lo segundo, un fallo importante de la Corte Interamericana es Artavia Murillo, donde se discutían la cuestión de la reproducción asistida, y allí se dejó muy claro que el estatus del embrión no justificaba invalidar este tipo de prácticas. Senadora Elías. Buenas tardes, doctor. Creo haber entendido, usted funda el derecho constitucional en las acciones privadas, ¿no? Y siempre las acciones privadas tienen un límite que es el derecho a la vida del otro. Y entonces usted lo que ha estado diciendo es que el ser humano, en su proceso de evolución, hasta los 3 meses y medio de gestación, no merece ser protegido y por lo tanto mis acciones privadas pueden ir en contra de esa vida y al día siguiente de los 3 meses y medio ya sí protegerla. Y en algunos casos, como ahora además hay una causal ahí que usted ha visto que se abre mucho con el tema de la salud, poniéndola en un sentido amplio y demás, en esos casos tampoco sería persona,
O sea, tampoco sería un ser humano, aunque tenga más de 3 meses y medio de gestación, y por lo tanto nos seguiríamos apoyando en el mismo principio que usted dice. Ese por un lado. Y en el otro, en el tema de lo que usted habló de la Comisión de Derechos Humanos, usted sabe que son para casos particulares y que Artavia Murillo nada tiene que ver con el caso de lo que Argentina ha firmado y que se dirige exactamente al tema que usted ha dicho, comparto, que tiene que ver con reproducción asistida. Bueno, respecto a lo primero, ser un tercero es condición necesaria, no suficiente para que se pueda establecer un límite a la libertad, a la autonomía de la mujer. En las primeras 14 semanas considero que es un error casi conceptual considerar al embrión un tercero entendido como una persona con derechos constitucionales por las razones que di, sobre todo la falta de desarrollo neuronal para sentir dolor o placer o generar ideaciones, que es lo que creo que creemos que hace valiosa a la vida humana. Luego de las 14 semanas, si se pudiera afirmar que es un tercero, eso proveería, como dije, una condición necesaria pero no suficiente, porque de todas formas es necesario ponderar, como lo hace ya nuestro Código Penal, el interés por la vida de la vida intrauterina con otros intereses de la madre. Respecto del fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, yo aclaré que es sobre otro tema, pero tiene definiciones importantes respecto del estatus del embrión que son relevantes para la discusión que estamos teniendo. Por eso lo mencioné. Muchas gracias. Senador Loenzo.